en el cual vamos a tratar la temática de los indicadores e índices y los reportes, en definitiva, que se deben plantear al laboral. Me presento, mi nombre es Kevin Palacios, voy a ser su instructor el día de hoy. Va a ser muy importante el estar aquí, estoy a su disposición para poder compartir bastante de la experiencia práctica acerca de cómo y por qué se tiene que realizar esta actividad obligatoria. El día de hoy, pues vamos a estar juntos durante una hora. En este tiempo está planteado que nosotros realicemos la presentación de este curso a través de esta plataforma de webinar. En esta misma plataforma, en la ventana al lado izquierdo, la parte de abajo, o también puedes enviar un email a el departamento de soporte que te vamos a poder apoyar con cualquier ayuda. Es importante recordar también que este seminario, este webinar, se lo está desarrollando por el auspicio de IPC. IPC es una organización dedicada a capacitar y certificar en competencias laborales en temas de seguridad, administración de riesgos, salud ocupacional, protección física, protección del medio ambiente, calidad. En el caso de IPC, nosotros poseemos varios avales. Un aval muy importante es el del Comité Interinstitucional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Este comité básicamente es el que establece qué es capacitación apropiada en temas de seguridad y de hecho nos avala, es decir, tenemos la aprobación para ser un centro válido, aprobado, oficial para realizar capacitación en temas de seguridad y salud. El curso que estamos por realizar pues tiene un objetivo y es el conocer las obligaciones establecidas en las normas legales que están vigentes en Ecuador sobre temas de seguridad y evitar todo tipo de potenciales sanciones. Es importante entender que en este curso pues vamos a enfocarnos mucho en cuál es el fundamento del por qué se debe realizar estos reportes, por qué se debe calcular estos indicadores. Vamos a enfocarnos mucho en lo que es la parte legal, nuevamente el fundamento que nos lleva a tener esta obligación. Y también, pues, vamos a enfocarnos mucho en, de manera general, cuál es el proceso para llevar a cabo este reporte y este cálculo. También es importante aclarar que este curso, que es un curso corto, apenas de una hora, es parte de lo que se analiza en nuestro curso completo, un curso de 8 horas, específico sobre los reportes obligatorios y sobre el tema de los indicadores, registro y demás ante la autoridad laboral. En el curso largo de 8 horas, pues se analiza en profundidad completa acerca del registro interno de actividades que tienes que llevar a lo largo del año, acerca del cálculo de indicadores que se tienen que presentar internamente una vez por mes y externamente una vez por año ante la autoridad laboral, y también el tema del reporte, cómo se lo reporta apropiadamente ante la autoridad. El curso de 8 horas es un curso que tiene aval del CISHT, el Comité Interinstitucional sobre Higiene del Trabajo, y de la CETEC. Es decir, es un curso oficial válido para poder demostrar tus competencias como profesional en temas de seguridad y salud ocupacional. Hemos tenido bastante éxito en nuestro curso anterior y este va a ser la última opción de poder tomarlo con nosotros en el Ecuador, en Quito el día 10 de diciembre y en Guayaquil el día 12 de diciembre. En el inicio, y realmente para entender acerca de esta problemática, pues sería interesante compartir que muchas empresas ya han recibido este comentario, han recibido esta notificación por parte de la autoridad laboral. Esta notificación nos dice que las empresas públicas y privadas que cuentan con 10 o más trabajadores deben implementar y reportar en el Sistema Único de Trabajo, en el SUT del Ministerio del Trabajo, la siguiente información. Y te plantean básicamente que se debe el programa de prevención de riesgos psicosociales, el programa de prevención de uso y consumo de drogas, el informe y el plan de trabajo del comité paritario o de los delegados de seguridad
en el trabajo, el registro del médico, el registro responsable, y también nos habla de el reportar índices e indicadores en el IES, el plan de capacitación en el SUT y el plan integral de gestión de riesgos en el SUT. Suele ser un comentario común el que las organizaciones, las empresas, dicen, pues, oye, ¿qué pasa? Nos están queriendo plantear algo nuevo, nos están definiendo nuevas reglas, se está inventando el ministerio algo especial, nos están cambiando las reglas de juego de pronto. Y realmente aquí tal vez sería un tema importante aclarar que esta obligatoriedad de presentar reportes a la autoridad no es ninguna regla nueva. Son reglas que de hecho están definidas en el Ecuador desde tan lejos como 1986. También es importante aclarar que el tener reportes ante la autoridad, más allá de una obligación legal, es también una obligación para poder asegurar el tener un sistema que me lleve a tener 0 accidentes, 0 enfermedades en las empresas. Y también es muy importante aclarar que si bien actualmente la autoridad te está planteando que tú presentes esa información, pues realmente esta información no es el producto del trabajo inmediato, es decir, no se realiza solamente la entrega de información de porque sí, sino que la entrega de esta información nace de específicamente el hecho de que todas las empresas debieron haber realizado una serie de actividades a lo largo de todo el año. Y lo que te están pidiendo en este caso es solamente el reporte final, el reporte de lo que viene al final del año de tus actividades que fuiste realizando en tu empresa. Claro, algunas empresas potencialmente lo que dicen es, pues hagamos algo sencillo, dado que el ministerio me está pidiendo que presente unos datos sobre algunos temas que te plantean en este archivo que se ha llegado por mail o por mensaje. Pues muy sencillo, busquemos la forma, consigamos un documento, armemos un documento y en ese documento pues reportemos lo que nos están pidiendo. Y claro, tenemos un documento que se crea de manera artificial en la empresa y simplemente entregamos esta especie de papelito que lo intentamos poner ahí pegado en el aire. Y para el otro tema, pues otro papelito pegado en el aire. Y para el siguiente tema, otro papelito y varios papeles hasta a través de la técnica del cumplimiento, pues busco básicamente intentar hacer feliz al ministerio. Aquí también importantísimo aclarar que no se trata de eso. No se trata simplemente de que el ministerio te pida una información para que tú le reportes algún dato. La mayoría de los datos, la mayoría de la información que el Ministerio del Trabajo te pide son datos que ellos ya los tienen. Repito, son datos que el Ministerio del Trabajo y que el IES ya los tienen y que básicamente te los piden para verificar, para confirmar que tú en tu empresa sabes lo que estás haciendo y también obviamente ver que estás haciendo las cosas bien. ¿Sí? En este sentido, también sería interesante recordar, aclarar, que el tener indicadores, índices, reportes, pues no es el inicio del proceso, sino es el fin. Se entiende que toda organización, toda empresa, pues debe haber comenzado a través de una base que sería un proceso de mejora continua. Y cuando se entiende y se tiene compromiso con la mejora continua, luego podemos esa mejora, tener obviamente actividades y procedimientos que sean consistentes, coherentes, estandarizados, y a través de esto después le incluimos lo que es específicamente la seguridad y la salud, es decir, tener un sistema de gestión de seguridad y salud. Cuando tenemos un sistema de gestión en el tema de seguridad y salud, entonces los reportes que te pide la autoridad terminan siendo básicamente los frutos, las hojas de todo este proceso. El tener un sistema de gestión de seguridad y salud, pues no es tampoco un requisito nuevo
Es un requisito que se plantea, de hecho, desde muchos años atrás, y también tiene un fundamento que ni siquiera es local. Es a nivel internacional, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la que establece que todas las decisiones y todos los reportes en estos temas importantes deben manejarse en el Estado. Inclusive la OIT nos llega a establecer que en toda organización deberían existir sistemas de gestión de seguridad y salud como un instrumento para desarrollar la cultura de seguridad y salud en las empresas. Los sistemas de gestión, la herramienta para lograr que los trabajadores lleguen sanos, completos a su casa al final del día, al final de la semana de trabajo, pues son un fundamento nuevamente establecido desde la OIT. Y nos dice que es la única manera de asegurar que las medidas de prevención y protección se llevan a cabo de manera eficiente, coherente, que se manejen políticas pertinentes, que se contraigan compromisos, que todos los elementos del lugar de trabajo sean evaluados de manera estandarizada, sistemática, metódica, y que todos participen y todos asuman sus responsabilidades. El tener un sistema de gestión termina siendo básicamente un proceso en el cual, arrancando de lo que tiene que ser la dirección, el compromiso, la conciencia y compromiso de esta dirección, que tiene que estar fundamentado en los requisitos legales, en lo que te plantea la ley. En esa planificación, el compromiso de la dirección se convierte en una política y a través de este proceso participativo llegamos a definir como resultado final de la planeación unos objetivos. Refuerzo la palabra participativo, porque estamos claros de que el proceso debe incluir al Estado. En este proceso participativo, pues la autoridad nos guía desde la misma planeación, definiendo estos objetivos y planteando muchos de esos objetivos a través de lo que está definido en la ley y también a través de estos indicadores, a través de estas normas, estándares, que de hecho nos sirven para tener claro el horizonte de qué debemos hacer, de qué es lo importante, qué es lo que va a ser medido. En todo sistema de gestión, obviamente, para que las cosas se hagan, necesitamos personas competentes especialmente en lo que sería poder apreciar sus riesgos, identificar peligros, conocer los riesgos y llegar a compromisos en cuanto a los controles a llevar a cabo. Y obviamente todo este hacer debe quedar apropiadamente documentado. Si no está documentado, pues no existe, no se hizo. Es importantísimo también aclarar que la verificación arranca de los clientes internos y externos que tienen expectativas. Internos, externos, en el proceso participativo de planificación, luego se convierten en indicadores. Estos indicadores son la forma de medir y de revisar de manera consistente, de manera clara, de manera objetiva, que las cosas sí se hicieron. Y obviamente los indicadores son uno de los principales controles operacionales y de hecho los indicadores nos miden el desempeño de mis controles operacionales en la organización. La verificación debe incluir a mis contratistas, mis proveedores, porque yo básicamente soy también uno de los responsables de la seguridad y salud de los trabajadores de ese contratista, de ese proveedor. Y en el aprender, pues los procesos de auditoría internas y externas son lo que cierra el proceso y se convierte esto en un ciclo de mejora, ¿sí? Basado en de la seguridad y salud del trabajo. Y entre el año 2018 se llegó a establecer que el registro de indicadores es uno de los objetivos fundamentales por parte de esta organización internacional.
El definir indicadores, pues básicamente como centro de todo sistema de gestión, pues logra que nuevamente todos estemos claros acerca de qué es lo que se espera hacer y que nuevamente, una vez que se haga, se documente y especialmente se reporte esas cosas que debían haberse hecho. Cuando hablamos de indicadores, es importantísimo entender que lo que estamos haciendo es cumplir, o más bien, hablando propiamente, estamos mostrando que estamos cumpliendo nuestro deber constitucional como empresa, como organización. La misma Constitución dice que el Estado garantiza a las personas. Y la Constitución nos establece que toda persona tiene derecho a desarrollar sus labores en ese ambiente que garantice salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Cuando hablamos de este desempeño del trabajo saludable, cuando hablamos del lugar de trabajo que garantice salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, básicamente estamos hablando de obligaciones del empleador. En el caso del Ecuador, básicamente la ley nos establece que todo riesgo proveniente del trabajo es a cargo del empleador, ¿sí? Y el hecho de que el empleador tenga esta obligación, pues no es ni bueno ni malo, digamos que es la forma como se organizó en el Ecuador. El Estado, el gobierno plantea reglas, plantea leyes y cada una de las empresas tiene que cumplirlas y básicamente dentro de estas leyes pues deberá implementar su sistema de gestión y deberá ser responsable de cómo se lleva a cabo todo este control de la seguridad y salud en su entorno, que está bajo su cuidado, en su empresa. Importantísimo también recordar que, si bien la Constitución de manera general nos hablaba solamente de los sitios de trabajo seguros, luego, cuando vamos a un nivel un poco más abajo en la jerarquía de legislación, la decisión 584 de la CAN, ¿sí? En cambio, indica que los países miembros van a desarrollar tecnologías de información y sistemas de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. De obligaciones para el empleador, que están definidos en el artículo 11 especialmente y luego en varios artículos que siguen en la decisión 584. Es muy importante recordar que estos artículos, el artículo 11, 12, 13, 14 de la CAN, pues son en definitiva el resumen de las obligaciones que toda empresa debe tener. Y no hace distingo, de hecho, no habla de un mínimo de trabajadores, sino que la CAN nos dice que nuevamente cada empresa debe nuevamente establecer sistemas de gestión y que ese sistema de gestión pues debe incluir planes integrales de prevención de riesgos que deben ser revisados y actualizados periódicamente, con participación de empleadores, trabajadores y obviamente este plan, este programa pues debe ser actualizado cada vez que se modifican las condiciones. Es interesantísimo porque mucho de lo que les estoy mostrando en este momento, el Ministerio del Trabajo lo está volviendo a comunicar. Es decir, encontramos en la página web del SUD que en la actualidad cuando tú ingresas te recuerda y te dice debes cumplir la ley, no solamente la ley local, decreto 2393, sino también incluyendo la ley que es aplicable en la región, en este caso de la Comunidad Andina. Muy importante o muy interesante también recordar que a nivel andino tenemos otra legislación, que es la resolución 957. La 957, el Reglamento de Instrumento Andino de Seguridad y Salud del Trabajo, también establece que, basado en lo que decía la 584, se van a desarrollar sistemas dentro de este aspecto administrativo, que es la base del sistema, el llevar información estadística. La 957, un poco más adelante, nos menciona acerca de cuáles son las funciones de lo que denomina el servicio de salud en el trabajo. Y estas funciones incluyen varias, como por ejemplo, una muy importante, la primera, elaborar con la participación de los trabajadores y empleadores propuestas de los programas de seguridad y salud en el trabajo,
enmarcados en la política empresarial. Es decir, es una función del técnico, del médico, que en cada empresa se establezca un plan que apoye a los programas de seguridad. Cada programa tiene un plan, cada plan tiene sus responsables, sus objetivos, sus metas, sus indicadores. También cada plan tiene, obviamente, un presupuesto definido. Es importante también recordar que además de establecer este plan que se realiza al inicio y en el cual deben participar efectivamente trabajadores y empleadores, te dice al final de este artículo 5 que es función del técnico, del médico, mantener registros y estadísticas relativos a enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y finalmente elaborar la memoria anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta memoria anual implica que al finalizar el periodo, este reporte básicamente sería el cierre del periodo y este reporte es el que nos demuestra precisamente todas las actividades que se vinieron a realizar a lo largo del año, a lo largo del periodo. En este caso es interesante también recordar que en el caso del Ministerio del Trabajo se plantea un instructivo. El instructivo que se definió en el acuerdo 2017-135. De empleadores públicos y privados, lo emite el Ministerio para recordarnos que en toda empresa deben llevarse a cabo ciertas actividades fundamentales. Y ese instructivo, que está muy claramente definido en el artículo 10, establece 19 obligaciones que toda empresa debe llevar a cabo en materia de seguridad, salud del trabajo y gestión integral de riesgos. En el instructivo, a pesar de que superiores, también nos indica que es función del empleador efectuar el registro, aprobación, notificación y reporte de las obligaciones laborales en materia de seguridad y salud del trabajo. Y dentro de esto, pues nos da una lista con 19 ítems que incluyen los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, resultados de las mediciones cualitativas, cuantitativas, resultados de la identificación y evaluación de riesgos laborales. También debes tú reportar los planes de seguridad, higiene, salud, emergencia, contingencia y demás. Debes reportar planos de las áreas de la empresa. Debes reportar tus programas, cuáles son, qué planificación tuviste, cuál ha sido el resultado. Debes reportar el reglamento de higiene y seguridad, que es el documento que soporta a toda esta ejecución operativa. Debe reportar a quiénes son los miembros del organismo paritario para saber quiénes están participando por lado del empleador, por el trabajador. Debe reportar quiénes son los miembros de esta unidad de seguridad y higiene, técnico y responsable de seguridad. Debes también reportar las actividades de vigilancia de la salud, indicando cómo se ha realizado, a quiénes ha realizado. Debes reportar al servicio médico de la empresa, para que todos sepamos cuál es el nombre de este profesional que realiza actividades, en este caso, relacionadas con la vigilancia de la salud. Reportar 3 ítems que tienen que ver específicamente con el manejo de emergencias. Brigadas, simulacros de emergencia y las matrices de recursos para poder combatir todo tipo de emergencia. Adicionalmente, te pide que debes reportar la formación, capacitación del personal en prevención de riesgos, la adecuación de los puestos para personas con discapacidad, las memorias de seguridad, higiene, las medidas, de higiene, seguridad y protección. El Ministerio del Trabajo, entonces, te está dando una lista de varias cosas que se tienen que llevar a cabo en toda organización. Y esta lista, nuevamente, no es algo que se ha creado recientemente. Esta lista termina siendo
parte de lo que ya se venía definiendo en la legislación desde hace mucho tiempo atrás. El hecho de que el ministerio tenga que, eso sí, recordarte y plantearte, por ejemplo, que todas las cosas que vemos aquí deben registrarse, aprobarse, notificarse y reportarse. ¿Y cómo reportarlo? ¿Dónde reportarlo? Pues eso sí, el ministerio, lo nuevo, si bien el término, es que ahora dice que toda esta información al Ministerio de Trabajo debe reportarse a través de la página web. Tiene una plataforma informática. Cuando hablamos del ministerio, cuando hablamos del IES, es muy importante entender que todos estos reportes se tienen que llevar a cabo de forma digital. Esto quiere decir que toda esta información que antes se entregaba en papeles, ¿sí? Entonces teníamos papelitos que podían requerir tal vez más esfuerzo, porque tenías tú que desde, claro, hacer la información, ponerla en un documento, ir al ministerio o ir al IES, pero ese mayor esfuerzo pues no daba a una estadística nacional. Actualmente lo interesante, lo más importante de todo el proceso es que la información que tú cargas debes cargarla en un sistema. En el caso del Ministerio de Trabajo se llama el sistema del SUT. Cuando hablamos de el tener que cargar esta información en un sistema, estamos básicamente frente a una ventaja y una desventaja, ¿sí? La ventaja principal de tener la información en un sistema es que pues va a ser mucho más fácil cargarla, no te va a tomar tiempo, recursos, el tener que ir y presentarlo, entregarla ahí. También una ventaja es que la información, pues ahora no tienes que empezar a crear, a tener que dudar acerca de cómo entregar esa información, sino que es muy objetivo, es muy claro. Tienes una página en la cual te pide meta, quita el dato, meta, quita el otro dato y listo. Eso está entre las ventajas. Ahora, la desventaja o ventaja vista del otro sentido es que la información digital se la puede incluir en una base de datos y esa base de datos luego puede ser utilizada, ¿sí? Y aquí es donde el tema se pone complejo para las empresas que actualmente no estén implementando apropiadamente sus sistemas de gestión. La información que cargas, como te comenté, en la página web del Ministerio de Trabajo y en la página web del IES, en gran parte es información que el Ministerio y el IES ya las conocen. Y entonces, lo que está haciendo, en este caso, el Ministerio y especialmente el IES, es pedirte que tú vuelvas a cargarla. ¿Para qué? Para identificar empresas en las que existe alguna diferencia entre lo que se reportó originalmente y lo que actualmente está sucediendo. Y de esa manera, al encontrar esas diferencias, va a ser mucho más fácil identificar empresas que están incumpliendo, empresas que hacen el cumplo y el miento, empresas que simplemente reportan porque sí. O reportan algo, pues simplemente sin tener un fundamento real, profundo de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Especialmente en el IES, el que tú reportes información, que nuevamente el IES ya la conoce, va a implicar el que tú entres en una lista en la cual, pues a través de la base de datos, verificaremos si las empresas están cumpliendo o no están cumpliendo. Las que no estén en la base de datos, pues obviamente son no cumplidoras. Serán sujetos de inspecciones, verificaciones y demás. Y ahora, de las que sí estén cumpliendo, de las que sí entreguen información, se va a tener también la posibilidad de cruzar esa información entre lo que se suponía que nuevamente debía haberse hecho y lo que realmente se hizo. ¿Para qué? Para nuevamente también encontrar empresas en las que va a tener que haber inspecciones. El proceso de inspecciones, por cierto, está ya claramente definido en el Acuerdo Ministerial 303, que luego fue actualizado por el 110, con lo cual se establece que el Ministerio de Trabajo puede realizar inspecciones electrónicas, digitales, solamente comparando la información que tienen sus bases de datos.
Ahora, una vez que estamos claros que se debe tener información, estamos claros que esta información es parte de una obligación, de un sistema de gestión que no se establece solo en la legislación local, sino también internacionalmente, que estamos claros también que existe una página web del Ministerio del Trabajo que se denomina SUT y que es la página en la que se registra toda esa información, ¿sí? Vamos un poco en este momento a aclarar cuál es la información que tiene que ingresar. Y vamos a aclararlo especialmente desde una óptica de fundamentar todo esto con requisitos legales. Comencemos con un requisito legal muy importante, fundamental, el Decreto Ejecutivo 2393, el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Este decreto 86 es la base de todas las actividades operativas que se llevan a cabo en temas de seguridad y de salud en el Ecuador. Si bien es una ley bastante antigua, es una ley muy completa y nos deja muy claro cuáles son desde, por ejemplo, las estructuras obligatorias que existen en el Ecuador en temas de seguridad y salud. Y tenemos en este decreto el artículo 14 acerca del comité paritario, nos aclara mucho acerca de cómo se crea un comité paritario, también nos define muy específicamente cuáles son las funciones y qué es lo que se espera de estos comités paritarios en cuanto a reportes, registros. También nos habla de la unidad de seguridad y higiene, en este caso hablamos del responsable y o el técnico. Esta unidad, también en el decreto 2393, se nos establece claramente cuáles son los métodos para crearlo, cuáles son las funciones de los miembros de esa unidad. El servicio médico de empresa, artículo 16 del decreto 2393, y luego todo el acuerdo ministerial 1404 que regula a los servicios médicos de empresa y las brigadas de emergencia. El decreto 2393, entonces, de manera muy específica, nos deja tremendamente claro cuál es la estructura que debe existir en cada sucursal, en cada centro de trabajo, dejándonos obviamente claro cuándo se requieren, desde botiquines, brigadistas, local de enfermería y servicio médico de empresa, hasta cuándo requieres un médico de visita periódica, en qué sucursales es necesario tener un responsable y también hasta en qué casos necesitamos no solo un responsable y un médico de visita periódica, sino un técnico de seguridad y un médico ocupacional permanente con horario. El decreto 2393 también nos habla mucho acerca del comité paritario, es decir, el lugar en el cual los trabajadores y el empleador se unen. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones con respecto a la seguridad y la salud de todos en la empresa. El decreto 2393 nos deja claro que todos los técnicos y responsables de cada centro de trabajo deben, a más de realizar su trabajo operativo, reportar a su inmediato superior, que en este caso será un comité central o coordinador, un jefe del servicio médico y un jefe de esta unidad de seguridad y higiene. Este coordinador o este jefe es el que debe integrar la información de toda la empresa, de toda la organización. Y cuando tenemos a toda la organización centrada apoyando en los temas de seguridad y de higiene, entonces nosotros vamos a poder avanzar. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer cada uno de ellos? ¿Qué hace el responsable? ¿Qué hace el comité? ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace la brigada? Pues eso también está claramente definido en el decreto 2393. Y entonces se aclara que operativamente en temas de seguridad y salud, el responsable, el comité, el médico y la brigada deben realizar 10 actividades operativas. Ahora, estas 10 actividades operativas son parte de un flujo, de un proceso. Tienen un orden, hay unas que se hacen primero, otras que se hacen después, y también es importante aclarar que
si bien incluyen a todos los gestores, responsable, comité, médico, brigada, es importante nuevamente aclarar que estos gestores deben realizar estas actividades a diferente profundidad y con un alcance diferente. El decreto 2393 y luego diferente a otra legislación nos establece finalmente que deben existir desde personas que están informadas, personas que son consultadas, ejecutores y finalmente responsables de cada una de estas actividades, de estas funciones. Y para cada uno de ellos, esta ley nos deja excesivamente claro, nuevamente, en sus funciones, qué es lo que se espera, y luego lo único que tenemos por parte de la autoridad es la obligación de que eso que se espera sea reportado. ¿A través de dónde? A través de la página web, la página del SUT. Las personas cumplen sus funciones y entonces todo queda muy claro y simplemente reportamos al final del año. Ahora, importante, interesante, también saber la base legal específica de los reportes. Hay dos fundamentos principalísimos. El primero, el artículo 14, numeral 7 del decreto 2393, que establece que las actas de constitución del comité deben presentarse al Ministerio. Deben incluir un reporte. Y ese reporte, dice, se remitirá durante el mes de enero sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. ¿Qué debemos reportar entonces de acuerdo al artículo 14, numeral 7 del 2393? Pues la ejecución de las actividades en temas de seguridad en las cuales el comité paritario ha estado involucrado. Cuando hablamos del comité paritario involucrado en actividades, en la ley pues nos define nuevamente las 8 funciones específicas en las que el comité paritario está involucrado. ¿En qué ley? En el decreto 2393. Y luego, para volver a aclararnos, para que no quede duda, en el SUT, en la página del Ministerio de Trabajo, se establece inclusive una lista, y la lista es bastante detallada. En la página web del Ministerio de Trabajo, en la página del SUT, nos deja claramente cada una de esas actividades que debe llevar a cabo el comité paritario. Y luego, lo siguiente que nos plantea es que debe existir un plan, una planificación. Planificación para todo el año. El plan de enero a diciembre. Yo debo indicar cuándo iré a realizar cada una de esas actividades y finalmente, al terminar el periodo, yo debo reportar. ¿Qué reporto? El indicador, es decir, la medida objetiva con la cual demuestro que esa actividad sí se realizó y de qué manera se realizó. Esto que ves frente a ti termina siendo entonces una pantalla de lo que se encuentra en la página del Ministerio del Trabajo. Y aquí nos establece nuevamente que los comités paritarios, y obviamente no solo ellos, también el técnico y el médico, participan de la verificación del cumplimiento de obligaciones técnico-legales, participan del desarrollo de procesos de identificación y evaluación de riesgos, participan del establecimiento de reglas estandarizadas para controlar a los riesgos, también participan de todo lo que tiene que ver con el proceso de capacitación, adiestramiento. Participan también los miembros del comité paritario de procesos de información, de implementación de las campañas relacionadas con los programas obligatorios.
También nos habla de que los miembros del comité deben participar de la investigación de accidentes. En el caso de que se llegase a dar un accidente, participan de la inspección de condiciones y de observación de actos y de estándar. Y finalmente, es muy claro también que todas estas actividades del comité deben realizarse y deben quedar documentadas en actas. Es precisamente estas actas que arrancan desde el acta de constitución y terminan con el acta del informe anual, en el cual estamos midiendo las memorias de las actividades que se hicieron durante todo el año. Estas actas son, en definitiva, la evidencia del accionar en temas de seguridad y salud que se ha llevado a cabo en la empresa. Si bien el comité paritario, nuevamente, la ley, ¿qué ley? El decreto 2393 en su artículo 14.7 nos establece, es uno de los actores que tienen que reportar. También en otras leyes, por ejemplo, en la normativa para erradicación de la discriminación en el ambiente, en el ámbito laboral, que es el acuerdo 082 de junio del 2017, en estas otras leyes también te aclaran que hay cosas que tendrán que reportarse. La normativa sobre la discriminación laboral nos establece, por ejemplo, que en toda empresa con más de 10 trabajadores debe existir un programa de prevención de riesgos psicosociales. Y ese programa nos dice, debe ser implementado y reportado cada año al Ministerio del Trabajo. Cuando hablamos de ese reporte que tiene que hacerse al Ministerio del Trabajo, estamos en definitiva definiendo que todo lo que se realizó en ese programa debe, de alguna manera, la autoridad laboral llegar a tener claro, nuevamente, cómo se ejecutó, qué se planificó y qué se implementó. Cuando hablamos de ese programa, por cierto, la autoridad laboral también te aclaró de que a partir del 1 de enero del 2018 va a existir un proceso de control. ¿Control sobre qué? Control sobre la planificación y la ejecución de este programa de prevención de riesgo psicosocial. Y cuando te planteaba que debes planificar, en el caso del programa, también te decía cuáles son específicamente las actividades que deben realizarse y los indicadores cómo van a medirse. Cuando hablamos entonces de la empresa, la organización que tiene a sus gestores, entre sus gestores tenemos al técnico, tenemos al médico, tenemos al comité, pues también debemos reportar cuál ha sido nuevamente nuestra planificación y nuestra ejecución en cuanto a el programa de prevención del riesgo psicosocial. Cuándo se hicieron las actividades y qué indicadores tengo yo, qué resultados tengo. Todo esto, nuevamente, es algo que yo también tendré que reportar. ¿Y dónde lo hago? Ese reporte lo hago en la página web del SUT. Adicionalmente, en la página web del SUT, me pide que yo también reporte, por ejemplo, los temas relacionados con el desarrollo e implementación del programa de prevención al uso y consumo de drogas en espacios laborales. Cuando hablamos de ese programa, es interesante aclarar que el programa de drogas pues debe ejecutarse en toda empresa que tenga más de 10 trabajadores. Y también la ley, en este caso este acuerdo interinstitucional 001A, firmado originalmente con el CETEP, pero ahora a cargo del Ministerio de Trabajo, establece que esos programas nuevamente deberán ser ejecutados, implementados
y que el Ministerio de Trabajo va a empezar el control el 1 de enero del 2018. Con respecto al programa, el Ministerio también nos definió cuáles son estas actividades y estos indicadores con los cuales vamos nosotros a medir la ejecución del programa. Entonces, yo comienzo con un plan y con ese plan, luego lo siguiente sería también llegar a ejecutar una serie de actividades y finalmente tener mis indicadores. Todos estos indicadores, repito, con respecto a varias cosas. En primer lugar, ¿quiénes son los médicos, técnicos, responsables y miembros de comités paritarios de las empresas? Un segundo reporte. ¿Cuántas horas se están ejecutando actividades en tema de seguridad y salud por parte del técnico y el médico? Un tercer reporte. ¿Cómo estamos en la ejecución de todas estas 10 actividades operativas por parte del médico, técnico, comité y brigadas en la empresa? Un cuarto reporte. ¿Cuál es nuestro proceso de identificación de riesgos y evaluación? Y también la estandarización y planificación de controles. Un sexto reporte, resultado de la gestión del comité paritario. Un séptimo reporte, resultado de las actividades del programa de prevención de riesgo psicosocial. Y un octavo reporte, resultado de las actividades de mi programa de prevención de drogas. Ahora, a más de tener que reportar el resultado, lo siguiente sería también reportar cuál va a ser mi plan para el siguiente año. Cumpliendo el ciclo de mejora que te establece el concepto de un sistema de gestión. Haces una planificación, en la planificación se establecen objetivos y obviamente en algún momento vamos a llevar a cabo verificaciones. ¿Para qué? Para mejorar. Estas verificaciones pues son auditadas y alimentan al inicio del sistema. Aquí un punto importantísimo que sería, ¿por qué tenemos nosotros nuevamente que hacer una planificación? ¿Y por qué es importante el tener que comentar a la autoridad esta realidad? Nuevamente, si tenemos nosotros este sistema, en el sistema tenemos un plan, y ese plan está claramente definido en objetivos, y estos objetivos están claramente definidos en indicadores, pues lo siguiente que tendré que hacer yo es, al cerrar el ciclo, volver a establecer otro plan. Aclarar cuáles fueron mis resultados previos y plantear nuevos objetivos con nuevos indicadores. La mejora de este sistema es básicamente el sentido de tener que reportar estos documentos y esta información al ministerio. Los reportes se centran en las 10 actividades operativas de seguridad y salud que el Ministerio de Trabajo estableció deben ejecutarse en toda empresa en el Ecuador. Y no es nada nuevo, está en la ley desde el año 86. Hay otro punto importante en cuanto a reportes y sería lo que me pide en este caso el IES. El IES, en cambio, se centra en una actividad específica y es la notificación, la investigación y el control de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. En este caso, el IES establece que, y esto se dice claramente en la resolución 513, artículo 57, para evaluar la prevención de riesgos del trabajo, todo empleador debe remitir cada año al seguro de riesgos de trabajo índices reactivos, el índice de frecuencia,
número de lesiones que se han dado en la empresa, el índice de gravedad, días perdidos por esas lesiones, la tasa de riesgo, el promedio de días perdidos por cada lesión. Y dice también, adicionalmente, deben incluir los indicadores proactivos que se consideren apropiados y necesarios para su acción en la prevención de riesgos laborales. La página web del IES, entonces, básicamente va a tener entonces información o un espacio en el cual tú ingresas el dato de cuál fue tu índice de frecuencia, gravedad, tasa de riesgo, y también tú podrás incluir todos los indicadores proactivos que sean necesarios. Cuando hablamos de la información que planteas al IES, te hago a ti una pregunta muy sencilla. Y la pregunta es, ¿qué institución estatal ecuatoriana sabe realmente cuántos días se perdieron en tu empresa? ¿Qué institución sabe cuántas lesiones se dieron en tu empresa? Lesiones que generaron algún nivel de incapacidad. La respuesta necesariamente va a tener que ser el IES. Sí, el IES establece un sistema por el cual ya se conoce cuáles son esos accidentes, esas enfermedades. Y el IES básicamente te establece nuevamente una necesidad de que tú vuelvas a reportar la frecuencia, la gravedad y la tasa de riesgo de los accidentes, de las enfermedades que tú ya reportaste al IES. ¿Sí? Dando información que la autoridad ya la conoce. ¿Y para qué hace esto? Pues básicamente para chequear si es que tú sabes lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien o no. Y nuevamente retornamos al hecho de que existen 10 actividades operativas que todas las empresas deben realizar en temas de seguridad y salud. Actividades claramente definidas para cada función. Si necesitas saber más acerca de estas actividades operativas, te recuerdo, pues tenemos programas de capacitación y especialmente tenemos un curso más largo de 8 horas en el cual vamos a aclarar cómo se registran, calculan y reportan cada una de estas actividades. Finalmente, te aclaro que el hecho de que tú tengas que presentar un reporte, pues no es solamente una obligación basada en la ley, sino que también es algo que puede lograr que tú como organización puedas mejorar, puedas crecer. El tener parámetros, indicadores e índices logran que tú conozcas cuál es la situación, la tendencia en relación con objetivos y de esa manera puedas evaluar tu gestión continuamente, puedas comunicar apropiadamente qué se está haciendo, puedas motivar a la gente acerca de a dónde queremos llegar. Los indicadores pues tienen diferentes tipos por su valoración, importancia, complejidad y aspecto. Y los indicadores pues miden medios, procesos y resultados. Llevar indicadores en una organización es algo fundamental, nuevamente para definir esta planificación, como también para establecer los procesos apropiados para verificar. Como buena organización, tú no esperas al final del año para verificar, tú debes llevar un control continuo del desempeño en tu organización. Saber cómo va la gestión, comunicar y motivar a la gente. El uso de indicadores, entonces, dentro de una organización no debe ser solamente un tema nuevamente continuo, sino reiterativo. Todas las personas, todas las organizaciones deben llevar a cabo ese control basado en indicadores. Y ese control, nuevamente, no se lo hace solamente al final del año, sino deberías hacerlo continuamente. En el programa del cual te comenté, en este curso que vamos a ejecutar el día 10 de diciembre en Quito y 12 de diciembre en Guayaquil, pues también vamos a aprender acerca de cómo lograr que estos indicadores y estos reportes, más allá de una obligación,
la seguridad y salud en tu empresa. Yo te agradezco por tu tiempo que has tomado acá. Nuevamente las dudas adicionales en su mayoría van a ser aclaradas en este curso, en el cual aclararemos en detalle cuáles son estas funciones que deben realizarse en la empresa, cómo se registra continuamente el trabajo dentro de la organización, trabajo del técnico, del médico, del comité, de las brigadas. Vamos también a aclarar las fórmulas de cálculo, cómo se las calcula adecuadamente de manera memorizada y también de manera acumulativa. Y finalmente vamos a aclarar mucho acerca del reporte, cómo se lo lleva a cabo de manera específica, incluyendo obviamente actividades prácticas y el uso de algunos formatos. Les agradezco mucho por su participación en esta videoconferencia. Estamos a las órdenes, acá tienes mi correo electrónico, también el teléfono, y será para nosotros un gusto contar contigo en nuestros programas en el futuro. Muchas gracias y con eso completamos esta actividad. Qué gusto. Gracias. Hasta luego.